Vamos a abrir nuestras Biblias en este momento a Mateo capítulo 23, y vamos a terminar este capítulo. Hemos estado pasando tiempo en Mateo ya por un buen tiempo, más de un año, y en el capítulo 23 realmente tenemos el último sermón de Jesús. Es el último mensaje público. Él va a hablar en privado con los discípulos, y va a hablar con los discípulos una vez que muere y resucita, también va a pasar 40 días con ellos. Pero en este momento es el último sermón público delante de los líderes religiosos. Y si recuerdan, Él está en el templo, es el día miércoles, probablemente ya terminando el día miércoles, pero es el día miércoles y el día viernes Él va a morir. Y Él va ahí, enfrenta a los líderes religiosos, primero mira a la multitud y mira a los discípulos y les dice, no sean como estos líderes, básicamente apuntando a los líderes, diciendo, no sean así. Y miramos un montón de características que tenían ellos que eran totalmente antibíblicos, no eran de una persona que amaba a Dios o que vivía para Dios, y Él lo marca. Los líderes religiosos que supuestamente tenían que acercar a la gente a Dios, eran las personas que no vivían nada de acuerdo a la palabra de Dios, y no solamente no los acercaban a Dios, sino que los alejaban de Dios mismo. Y después de hablar por los primeros 12 versículos del capítulo 23, dirigiéndose a los discípulos y a la multitud, y les dijo que tengan cuidado, se enfoca, los mira a los líderes religiosos y empieza a darles un montón de condenaciones realmente, de maldiciones, porque ustedes no hicieron lo que debían hacer, esto va a suceder con ustedes. Y usaba la palabra ay para marcar las diferentes cosas que hemos mirado en las últimas semanas. La última cosa que miramos la semana pasada está en el versículo 32 y dice, llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres. Y cuando hablamos de eso, ellos estaban asesinando a profetas. Por toda la historia de los judíos asesinaron a profetas, asesinaron a personas que vinieron en el nombre del Señor, y están a 2 días de asesinar al Hijo de Dios, a Dios mismo, en la cruz. Y el Señor les da esta ilustración y dice, es como una copa, y el Señor marca esto en varios lugares de la Biblia, pero es como una copa, y ellos al pecar y al hacer las maldades que estaban haciendo, estaban llenando la copa, y una vez que rebalsaba eso, venía la ira de Dios. Y Jesús le dice, llénenlo, sigan pecando, sigan rechazando a Cristo, sigan haciendo las maldades que están haciendo, y va a venir el juicio de Dios sobre ustedes. Y eso es lo que miramos y terminamos la semana pasada. Hoy vamos a enfocarnos del versículo 34 hasta el final del capítulo 23. Dice así, Mateo 23, 34, dice, por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa se os deja desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, lo que queremos ver acá son las últimas palabras realmente de Jesús hacia Israel, específicamente hacia el pueblo, hasta hacia los líderes de Israel, pero afecta a toda la nación de Israel. Y Él va a juntar más que eso. Él va a decir, van a sufrir la culpa desde la primera generación de Israel, realmente va más allá, desde Abel hasta el momento donde matan al Señor, van a recibir la culpa por todo eso, pero vamos a mirar eso en un momento. Pero en las últimas palabras, Él da 3 cosas. Primero, la condenación inminente. Hay una condenación que está ahí nomás, está a un paso, y eso lo vemos en el versículo 34. Dice, por tanto. La palabra por tanto está volviendo hacia atrás, ¿no es cierto? Que es lo que mencioné al principio, en el versículo 32, estaban llenando la medida de la culpa por estar matando a los profetas y rechazando a Cristo, y realmente en 2 días iban a matar a Jesús, que es Dios. Entonces dice, por tanto, ya que son así, ya que han rechazado, ya que están llenos de culpa, dice, mirad,
yo os envío. ¿Y qué esperarías que va a enviar el Señor en ese momento? Va a enviar ira, sufrimiento, juicio. Pero no dice eso, dice yo os envío profetas, sabios y escribas. Ahora, es interesante esto porque no lo hace, o sea, primero que nada está mandando personas para comunicar el Evangelio, para hablar del reino. Los profetas son predicadores, los sabios son maestros y los escribas son personas que están escribiendo sobre la palabra de Dios. Y el Señor dice, voy a seguir mandando a esta gente para comunicarles estas verdades. Las verdades del reino, las verdades de cómo arrepentirse, de cómo llegar a tener una relación personal con Dios. Voy a enviarles más. Ahora vos y yo, ya hace capítulos atrás, de la forma que actuaron estos líderes religiosos, ya hubiésemos dicho, bueno, ya está, no hay solución con vos. Probablemente el capítulo 1 ya ni hubiésemos tratado con los líderes religiosos, pero el Señor por 23 capítulos, por 3 años de su vida, les da oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad, y ellos están juntando la ira de Dios en una copa que en algún momento va a rebalsar. Pero dice, voy a mandar más mensajeros, más personas. Pero no dice para que escuchen y crean, sino que dice, versículo 24, dice, yo os envío profetas, sabios y escribas, de ellos a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Bien, y después el versículo 35 nos va a decir por qué, pero ¿qué hace? El Señor va a mandar a estos líderes, a estas personas que van a hablar del reino, y ellos ¿qué van a hacer? Ellos dice, acá el Señor dice, algunos van a matar, algunos van a crucificar, a Jesús mismo van a crucificarlo en 2 días. A algunos van a azotarlos al punto de que casi lo dejan muerto. Y después a los que no hicieron esas cosas los van a perseguir de ciudad en ciudad. Sabemos en la historia que persiguieron a los cristianos, fueron por Antioquía, por Pisidia, por Iconio, por Listra, por Tesalónica, por Berea, por Corinto, Jerusalén y Cesarea. Creo que he estado en casi todos esos lugares, menos Antioquía, ¿no? Pero gracias a Dios pude visitar esos lugares, pero hay montañas, no es que un pueblo está de acá y es fácil de llegar, todo plano, hay montañas, era un viaje horrible, pero fueron por todos lados persiguiendo a los cristianos, sacándolos, azotándolos, matándolos, crucificándolos y persiguiéndolos. Ahora, estas mismas personas, tenemos que entender esto, estas mismas personas, en la semana pasada miramos que ellos estaban haciendo monumentos. ¿De quién? De los héroes de la Biblia, de los profetas que sus padres habían asesinado. Eran personas que habían profetizado lo que Dios decía y los padres de estas personas los mataron porque no les gustó lo que decían. Ahora sus hijos están diciendo, yo soy mejor que mis padres, yo nunca mataría a nadie que está profetizando la palabra de Dios. Y sin embargo el Señor dice, yo voy a mandar más profetas, más escribas, más maestros para seguir hablando de la palabra de Dios o del reino, y ustedes van a hacer exactamente lo mismo, y es más, aún peor, van a matar al Hijo de Dios en 2 días. Entonces lo que el Señor les está diciendo es, ustedes no son limpios del pecado, ustedes son culpables, igual que sus padres, y es más, aún más culpables. Entonces voy a mandarles a estas personas, y van a predicarles el reino. Y ustedes van a perseguirlos y matarlos y hacer todas esas cosas que vimos. Pero versículo 35, ¿para qué lo hace? Nos dice, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra. Por eso el Señor manda más personas. Básicamente lo que Él está diciendo es, voy a seguir mandando personas y ustedes van a matarlos y ustedes van a ser culpables por la sangre de esas personas. Pero no hace eso nada más, sino que dice, van a ser culpables de toda la sangre justa derramada sobre la tierra. Ahora imagínate si sos uno de esos líderes religiosos y decís, bueno, ¿por qué tengo yo la culpa de otro? De hace 10 o 100 años atrás o 200 años atrás, yo no estaba. Y la actitud es lo que el Señor está marcando acá, pero dice, ustedes están juntando, esto es el pueblo de Israel, toda la nación, viene juntando culpa, viene llenando esa copa, y cuando rebalsa va a venir la ira de Dios sobre esas personas, sobre la nación judaica.
Por años, por generaciones, habían ignorado a Dios. Habían matado a las personas que hablaban de parte de Dios. Los habían crucificado, los habían perseguido, hicieron todas esas cosas, maltratándolos. Y el Señor dice, van a ser culpables. Sigan con lo que están haciendo. Van a recibir el castigo del Señor. Y la copa se va llenando y llenando y llenando, hasta que llega un punto donde el Señor dice, hasta acá llegamos. Y ya están cerca de ese momento. Ellos tuvieron la oportunidad no solamente de escuchar la palabra de Dios de muchos líderes y muchos profetas, sino de Jesús mismo, que vino y demostró que era el Hijo de Dios, dijo que era el Hijo de Dios, vino y ellos lo rechazaron. Y no solamente lo rechazaron, lo mataron. Ahora nos dice acá, van a ser, en el versículo 35 lo dices, va a caer sobre nosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra. Dice, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. Bien, estamos hablando de miles de años atrás, ¿no? Estamos ahora en el año 33 y estamos hablando de 4.000, 5.000 años, no sé exacto, tienen una idea, pero está Abel, ¿no es cierto? Y Abel no estaba en la nación judaica todavía, no existía. Sin embargo, el Señor dice, era una persona justa, nos dice la palabra de Dios. Abel vivía, no era perfecto, pero vivía de una manera que agradaba a Dios, vivía siguiendo las leyes que Dios le había dado en ese momento. ¿Y qué pasó? Conocemos bien la historia. Caín no le gustó eso. Caín, la idea que siempre nos pintan los dibujitos es que estaba celoso de Abel. No nos dice eso la Biblia. Lo único que nos dice es que Abel era justo y a Caín no le gustaba, entonces Caín lo asesinó, lo mató. Y era culpable Caín de la sangre que derramó de Abel, pero el Señor está diciendo, él era justo y esa misma sangre cae sobre el pueblo de Israel. Dice, entonces son culpables desde el primer justo que murió incorrectamente, Abel, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. Ahora, les doy esto como información porque podríamos saltearlo, pero es importante esto porque hay muchos críticos hoy que usan este pasaje para dudar de la veracidad de la Biblia, para dudar aún de la palabra del Señor Jesús, porque dicen, no existió ningún Zacarías, hijo de Berequías, que murió entre el templo y el altar. Lo que ellos dicen es que había otro Zacarías. Era Zacarías, el hijo de, perdón que lo busco, pero el hijo de Josaida. Y voy a mencionar un versículo en 2 Crónicas 24, no lo tienen que buscar, lo pueden anotar, pero 2 Crónicas 24, versículo 20, dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, el hijo del sacerdote Joiada. Y él se puso en pie en un lugar más alto que el pueblo y les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor y no prosperáis? Por haber abandonado al Señor, Él también os ha abandonado. Mas ellos conspiraron contra Él y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor. Bien, esto es el año más o menos 800 antes de Cristo. Entonces ellos están diciendo, bien, empezó con Abel, y bien, porque era Adán, Eva, Caín, Abel, y bueno, no sabemos de los otros hermanos, no lo dice la Biblia, pero habían otros, ¿no? Hasta el último. Ahora el Señor dice, Zacarías, hijo de Berequías. Y lo que dicen los críticos es que no hay un Zacarías, hijo de Berequías, sino que el último que murió, que sabemos, fue en el año 800, y es Zacarías, pero es el hijo de Joiada. Entonces lo que están diciendo, y lo usan a esto, dicen, Jesús se equivocó. Le pegó el nombre Zacarías, pero se equivocó en cuál de las personas hablaba. Ahora, ¿es verdad esto? Hay 27 personas que se llaman Zacarías en toda la palabra de Dios. Entonces, si tenemos 27 personas que se llaman Zacarías, ¿cuántos miles de nombres más había con el nombre Zacarías? ¿No es cierto? Y tenemos mención de 27. Entonces, en vez de decir es un error, podemos decir debe haber otro Zacarías, ¿no es cierto? Zacarías, el hijo de
Joiada murió en el templo por predicar en contra a las personas que estaban pecando y lo mataron. Y Zacarías de Berequías, realmente, que dicen, bueno, no sabemos nada de él, no sabemos bien cómo murió, sí sabemos que existía. ¿Saben quién es? Es el escritor de Zacarías. En Zacarías capítulo 1, versículo 1, nos dice, ¿quién escribió? Dice, el 8º mes del año segundo de Darío vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, etc. Pero Zacarías escribió el libro de Zacarías y es el hijo de Berequías. Ahora, no sabemos bien cómo murió, excepto que tenemos al Señor Jesús que nos está diciendo cómo murió, pero no tenemos eso en la Biblia. Pero el Señor le está diciendo, sí, murió en el templo, por predicar la palabra de Dios, murió entre el templo y el altar. ¿Dónde sé que dice eso? Bueno, en Mateo. En Mateo 23 nos dice versículo 35 nos dice que Zacarías, hijo de Berequías, asesinaron entre el templo y el altar. Entonces, no es un error y van a otro Zacarías, sino que existió Zacarías de Berequías y pensamos que murió, no pensamos, sabemos que murió entre el templo y el altar. Y murió en el año 580 a 570 a.C., que fue lo último que tenemos, básicamente, de la palabra de Dios, porque si recuerdan, el Antiguo Testamento, porque si recuerdan, hay 400 años entre Malaquías y el Nuevo Testamento, no tenemos nada de la palabra de Dios en esos 400 años escrito. Y llegamos acá a Mateo y el Señor está diciendo, son culpables, y lo que está diciendo, lo más importante, son culpables desde el primer hombre justo hasta el último hombre justo que estaba compartiendo la palabra de Dios, y son culpables de la sangre de todas esas personas. Todos los profetas que ellos ahora tenían monumentos y decían, estos son nuestros héroes, son culpables porque los mataron injustamente, porque eran justos y los mataron. Y la sangre de ellos va a ser puesto en esta copa y va a caer sobre ellos. Ahora nos dice el versículo 36. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. En verdad os digo que todo esto, ¿qué es todo esto? La culpa por la sangre justa que fue derramada. Y lo que está diciendo es, viene un juicio y va a venir sobre esta generación. No la nuestra, la generación de acá. La generación que está por crucificar al Hijo de Dios. Va a venir todo el juicio por la sangre que desde Abel hasta Zacarías, y aún ahora sobre la sangre por lo que hicieron a Jesús, Juan el Bautista también, va a caer todo sobre sus cabezas. Entonces el Señor dice, sigan asesinando, sigan buscando a estas personas para matar, sigan rechazando el mensaje del Señor. Ya iban a rechazar, ya estaban predispuestos a eso, era su negocio, no iban a escuchar al Señor, no querían arrepentirse, no querían vivir de acuerdo a lo que Dios decía. Entonces mataban a estas personas, y el Señor dice, sigan haciendo lo que no va a pasar esta generación, que va a venir la culpa sobre ellos. Les voy a comentar un poco de historia, pueden leer esto, hay varios libros de historia, pero el principal que escribió sobre este tema es Josefo. Josefo busqué en el internet, tiene 41 libros. Era un escritor en el tiempo ahí después de Jesús, pero él escribe todo lo que pasó sobre esa generación. Y Josefo escribe sobre el año 66, empieza. En el año 66 después de Cristo, ahora el Señor muere el año 33. El año 66 después de Cristo empieza una revolución en lo que es Israel. Los judíos se cansaron de la opresión de Roma y empezaron a tener lo que nosotros hoy llamaríamos terroristas, ¿no es cierto? Pero habían, no sé cómo se llaman, pero en castellano, lo tengo acá en inglés, pero era un grupo de judíos que eran rebeldes, que eran terroristas, y estaban yendo con sus cuchillos y estaban asesinando a los soldados romanos por todo Israel. Iban y los enganchaban ahí cuando no estaban prestando atención y los mataban. Y empezaron a asesinar soldado tras soldado tras soldado en Roma. Roma le dijo, dejen de hacerlo o van a sufrir las consecuencias, y ellos siguieron. Eso fue en el año 66, hasta que creció a una guerra, una gran revolución. Y Tito, que era el emperador en ese tiempo en Roma, mandó a 80.000 soldados a Jerusalén. Y mientras iba de paso,
iba matando a todos los judíos que podían ver y los crucificaban y los dejaban ahí en el camino para que los judíos sepan que no se tienen que meter con Roma. Entonces finalmente los 80.000 circulan alrededor de la ciudad de Jerusalén y todos los judíos están adentro de la ciudad de Jerusalén y ellos le dicen, bueno, o sea, vienen a morir, ¿no es cierto? Los soldados vienen a matarlos a todos. Los judíos se reían de ellos, nos dice Josefo, se burlaban porque no podían entrar a la ciudad de Jerusalén. Y ahora no tenemos eso, pero tenemos imágenes de cómo pensamos que era, y era un lugar impenetrable realmente. No se podía entrar allí, entonces los judíos estaban confiados de que Roma no iba a poder entrar. Entonces lo que hicieron los romanos fue construir realmente paredes o lo que sea de tierra todo alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y lo que hacía es, impedía que salga cualquier persona de allí. Y esperaban. Eran muy pacientes los romanos. Y esperaron, y esperaron, y esperaron. ¿Y qué pasó? Empezaron a morir de hambre. Y lo que nos dice Josefo es que tiraron de las paredes de la ciudad de Israel, de adentro, tiraron más de 100.000 cuerpos por el olor que había dentro de la ciudad de Jerusalén, porque murieron de hambre. Y eso es lo que nos dice Josefo en sus libros. Entonces, en el año 70, en agosto del año 70, finalmente los romanos pudieron entrar, destruyeron completamente toda la ciudad de Israel, de Jerusalén, y destruyeron el templo, entraron, hicieron sacrificios a sus dioses paganos y mataron a 1.1 millones de judíos, murieron en el año 70, y 100.000 de ellos fueron llevados como prisioneros a Roma, que se dice que el Coliseo fue construido en las espaldas de esos judíos. Eso es lo que tengo entendido. Entonces, todo esto nos dice Josefo, nos da un libro de historia sobre este tema. Pero, ¿qué es eso? Eso es el versículo 36. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. El Señor llegó, ellos llenaron la sangre, llenaron la culpa y sufrieron por rechazar al Señor. Y pasaron menos de 30 años, 35 años, y sufrieron las consecuencias. Y vamos a ver esto la semana que viene, pero destruyeron todo. No quedó una piedra sobre otra en Jerusalén. Un lugar que pensaron que era impenetrable, lo destruyeron y dijeron, vamos a destruirlo. Josefo nos dice que terminó pareciendo que nunca vivió nadie allí, de lo destruido que estaba. Y todo eso fue porque rechazaron al Señor, porque juntaron la sangre de las personas justas que mataron, desde Abel hasta Zacarías, y después, 2 días de donde estamos en este pasaje, al Señor Jesús. Y el Señor dijo, hasta acá llegamos. Sigan juntando esta culpa, van a vivirlo, esta generación va a sufrir las consecuencias de haber rechazado al Señor. Entonces había una condenación inminente. Y la historia nos dice que es así. La segunda cosa es que hay una compasión intensa. La misma vez que hay una condenación, hay una compasión. Miren el versículo 37, dice, Jerusalén, Jerusalén. Hasta ahí nomás, vamos a ver eso. Cuando se repite normalmente es porque muestra una compasión, o sea, es algo que le duele al Señor, es algo que está lleno de emoción cuando habla 2 veces. Y les voy a decir esto, en Lucas capítulo 19, en versículo 41, el Señor está llegando a la ciudad y dice, cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella. Él llegó a Jerusalén y vio la ciudad y lloró, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Lo que está diciendo, acá viene el Mesías. El Mesías que ellos estaban esperando. Recuerden que cada judío lo que más le importaba en la vida era que venga el Mesías. Si viene el Mesías, ya salimos de la opresión de Roma, vamos a ir al reino, y eso es lo que estaban esperando. El Mesías llegó y ellos lo rechazaron. Dice, estaba oculto tus ojos. En el versículo 43 de Lucas 19 dice, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación.
que es lo que acabamos de mencionar en la historia. Todo iba a ser destruido. Los enemigos iban a venir. ¿Por qué? Porque no aceptaron al Mesías. Lo rechazaron. Rechazaron a Dios. Rechazaron al Mesías prometido, al que estaban esperando. Porque ellos no querían vivir de acuerdo a como Dios decía, sino que lo rechazaron directamente. Y el Señor acá, aun cuando lo rechaza, Él sabe que viene a una ciudad que solamente le quedan unos años, y Él llora por el pueblo de Israel, Él llora por Jerusalén pensando, quiero amarte, quiero cuidarte, quiero protegerte, pero ellos lo rechazaron. Vamos a ver eso en un momento. Pero empieza en el versículo 37, en Mateo 23, y dice, Jerusalén, Jerusalén, es algo que está lleno de emoción. Pero miren lo que dice, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? El Señor mira a la ciudad de Israel. Él sabe quiénes son. Él sabe lo que han hecho durante la historia. Él quiere venir y ser el Mesías prometido. Él quiere venir y reinar. Él quiere venir y proteger al pueblo de Dios y cuidar al pueblo de Dios y exaltar al pueblo de Dios. Pero no es como ellos querían hacerlo, sino de la manera que Dios quería hacerlo. Y los líderes religiosos no estaban dispuestos a hacer eso. Y la multitud no estaba dispuesto a hacer eso. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué dice que hicieron en el versículo 37 al final? Los quería juntar y ustedes no quisieron. Rechazaron al Señor. Rechazaron al Mesías. Los quería juntar, nos da una ilustración ahí de la gallina con sus pollitos debajo de sus alas para darle protección. Dice, ¿cuántas veces quise hacer eso? ¿Cuántas veces mandé a diferentes personas para decirles de lo que iba a hacer y para que se arrepientan y arreglen cuentas con el Señor, así podían ser parte del reino? Y no quisieron. Y miren lo que pasó, versículo 38. He aquí, vuestra casa se os deja desierta. ¿De qué está hablando ahí? ¿Qué es lo que estaba mencionando cuando está hablando de casa? Está hablando de la ciudad de Jerusalén, del templo realmente. Ahora, unos capítulos atrás, él hablaba del templo, decía, esta es la casa de Dios. Y en la casa de Dios es para orar, es para adorar a Dios, pero es la casa de Dios. Ahora en el versículo 38, después de que ellos rechazaron a Dios, ¿qué dice? Vuestra casa. Antes era su casa, era la casa de Dios, y lo menciona varias veces en los evangelios. Y ahora dice, ya no es más mi casa, es su casa. Y se os deja desierta. Lo que está diciendo es, Dios ya no está acá. Ustedes no quieren a Dios, lo rechazaron, les di oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Derramaron la sangre de personas que venían a compartir de acuerdo a la palabra de Dios, y ustedes los mataron. Son culpables de esto. Viene el juicio porque rechazaron especialmente al Hijo de Dios. Y como consecuencia de todo eso, Dios abandona, o dice acá, su casa queda desierta, porque Dios dice, ya no es mi casa. Y hace un paso atrás. Y después vemos todo lo que pasó en la historia. Y recién que en el año 1947 o algo así volvieron algunos de Israel a lo que es Israel hoy. Sin embargo, hoy tampoco, es una casa desierta todavía. Dios no está con ellos para cuidarlos. Algún día lo va a hacer. Vamos a estar mirando eso en el capítulo 24, que es muy interesante. Vamos a estar mirando historia del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, para ver lo que viene en el futuro. Y el Señor nos dice que en el futuro Él va a cuidar de Israel y va a volver a estar allí. Pero hoy no está. Dejó desierto. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron al Mesías. Es interesante que hoy hablamos mucho de que Dios es amor, y Dios es amor, ¿no? Pero a veces cuando usan la frase Dios es amor, piensan que significa puedo vivir como yo quiera, porque igual Dios me va a amar, ¿no? Dios me ama, porque es amor, es un atributo de Dios, es algo que no cambia, y es verdad eso, Dios nos ama
Nos ama a pesar de lo que somos, porque no hay nada bueno en nosotros, pero nos ama. Pero no es que Dios es amor y permite el pecado o que no lo va a enfrentar. Dios es amor y ama a cada uno de los líderes religiosos y a cada uno de la nación judaica, y sin embargo, ellos no quisieron vivir de acuerdo a lo que Dios decía. Rechazaron al Mesías, rechazaron la palabra de Dios, rechazaron vivir como Dios quería, y aunque Dios es amor, Dios permitió la disciplina sobre ellos, porque Él es amor, pero lo permitió. Y en nuestras vidas también hace eso. Dios es amor, pero no significa que podés seguir pecando y haciendo lo que vos querés en tu vida y después decir, ay, Dios es amor. No. Significa que Dios es amor, y aunque nosotros a veces no seguimos la palabra de Dios como deberíamos, debemos seguir tratando y creciendo y aprendiendo de la palabra de Dios, siendo como Cristo es, obedeciendo la palabra de Dios, aplicándola. Eso debe ser nuestro deseo. Y sabiendo que no somos perfectos, Dios nos ama igual, pero Él quiere que vivamos de la manera que Él quiere. Entonces, si vos estás hoy acá y vos estás pecando y haciendo lo que vos querés y diciendo Dios es amor, date cuenta que Dios tiene un límite y viene la disciplina de Dios. No creo que va a destruir tu casa, piedra, o sea, que no quede ni una piedra sobre otra piedra, puede ser, no sé. Pero Israel pensaba, Dios es amor, Dios nos va a querer a nosotros porque somos líderes religiosos. Y rechazaron al Mesías. Y como consecuencia sufrieron. Dios dijo, ya está, no estoy más, esta no es mi casa. Es más, no vamos a mirar esto, pero en Apocalipsis Él dice que Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, que era su ciudad de Jerusalén es Sodoma. Lo menciona en Apocalipsis, que es Sodoma, y lo menciona como Egipto, que eran dos lugares totalmente paganos, y eso es lo que se ha convertido en la ciudad de Jerusalén. Y acá dice, los asesinos de profetas que apedrean a los que son enviados a ellos, entonces no habla bien de Jerusalén en este momento. Dice, por causa del rechazo, por causa de la culpa de esta sangre, van a quedar desiertos. Dios se fue. Se fue aún teniendo compasión porque Él quería que ellos acepten al Mesías. Es más, nos indica la Biblia que si ellos hubiesen aceptado al Mesías y obedecido y arrepentido de sus pecados, entonces el reino hubiese venido y podrían haber reinado, pero ellos rechazaron al Hijo de Dios. Y como consecuencia Dios dejó su casa desierta. Dios dijo, ya no voy a estar más. Miren el versículo 39, es el último punto. El reconocimiento seguro. ¿Hasta cuándo? Dice, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor dice, ya está, me voy. Y se fue. ¿Hasta qué? Hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué es esa frase? La miramos hace unas semanas atrás. Mateo 21:9, Mateo 21:9, no hay 29 capítulos en Mateo. Mateo 21:9, el Señor está llegando a la ciudad. ¿Recuerdan? Era 2 días antes, porque fue el lunes, o el domingo, perdón. Entonces llega el Señor y lo que están haciendo es adorando al Señor. ¿Y qué están diciendo? Hosana al Hijo de David, que era una referencia al Mesías. Dice, Hosana, acá viene el Mesías, acá llegó el Mesías esperado. Y usaban el Salmo 118:26, que dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. La multitud lo estaba adorando. La multitud estaba diciendo, ahí llega el Mesías. Y dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor. Era una frase usada para reconocer o dar reconocimiento que Él era verdaderamente el Mesías. Y el Señor está diciendo acá, me voy a ir ahora, de ahora en adelante ya no me vas a ver hasta que ustedes se den cuenta que soy realmente el Hijo de Dios, el Mesías, que venía a reinar. Ahora, en Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 12 y versículo 9, no tienen que buscarlo, yo se lo leo, pero hace referencia a esto. Dice Zacarías 12:9, y sucederá aquel día que me dispondré a destruir todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Tengo que darles un
un poco de referencia acá. El Señor se va, el Señor deja la ciudad de Israel. Israel sufre todo lo que sufre en el año 70, pero no terminó. Vamos a ver en el capítulo 24 que realmente va a haber sufrimiento como nunca se vivió en toda la historia. Va a haber un holocausto peor que lo que era con los alemanes en Israel, principalmente contra la ciudad de Israel, contra el pueblo de Dios, que aunque Dios ya no está, pero va a haber cosas mucho peores de lo que ha vivido en cualquier momento de toda la historia. Eso es lo que nos dice Mateo 24 y nos dice Apocalipsis. Y viene eso está en el futuro. Pero cuando termina todo, ellos van a reconocer a Dios. Viene el Mesías, pero en el versículo 9 dice, cuando termina el castigo, lo que Dios permite que hagan contra el pueblo de Israel, Dios va a estar de su lado otra vez y va a destruir a todas las naciones que vienen contra Jerusalén. Eso es lo que nos dice en Zacarías 12:9. En el versículo 10 dice así, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. ¿Quién es eso? Eso es Cristo. Van a ver a Cristo al final de la tribulación y van a ver a quién han traspasado, y dice, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Todos esos líderes religiosos, el pueblo de Israel que ha rechazado al Mesías, van a ver al Mesías volver. Va a volver después de la tribulación. Vamos a estar viendo eso las próximas semanas, pero termina la tribulación, el Señor regresa y van a ver al Señor y se van a lamentar. Matamos al Hijo de Dios, matamos al Mesías prometido. Y en el versículo de Mateo, versículo 39, después de que se dan cuenta quién es Él, van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, realmente hoy Israel no tiene la mano de Dios protegiéndolo, ¿no? Hoy en día escuchás de diferentes tecnologías que tiene Israel, ¿no? Con los misiles y todo, y decís, bueno, no sé cómo funciona, quizás Dios tiene algo, los está cuidando de peores males, pero Él no está allí. Ellos no están adorando a Dios o viviendo para Dios. Ellos están metidos en sus leyes, esperando todavía al Mesías. Todavía están esperando al Mesías. Y es interesante que están esperando al Mesías, y cuando viene el anticristo, que también vamos a estar estudiando en las próximas semanas, va a venir el anticristo y va a ser tan fácil para ellos que viene el anticristo y van a decir, es el Mesías prometido, y lo van a poner en una posición hacia adelante porque estaban esperando un Mesías que iba a hacer lo que ellos creían que iba a hacer. Y el anticristo va a cumplir con todas esas cosas, entonces lo van a poner enseguida adelante de todos, liderando, protegiéndolos. Y después a los 3 años y medio esa misma protección cambia de protegerlos a buscarlos y asesinarlos. Pero vamos a estar estudiando eso en la semana. Eso es lo que vamos a estar estudiando en el capítulo 24. Muy interesante todo lo que viene. Pero lo que queremos aprender hoy de este versículo es, ellos rechazaron al Mesías y el Señor dijo, hasta acá llegué, ahora saco mi mano de protección de ustedes, y fue destruido Israel en el año 70. Y desde ese entonces tuvo problemas con todos Israel, porque Satanás puede hacer lo que quiera, porque Dios dijo, hasta acá llegué. Y el día que se van a dar cuenta, no me van a ver más, hasta que vuelvan la gloria, y como dijo Zacarías en profecía, va a volver el Señor, ellos van a verlo y van a darse cuenta que mataron al Mesías, y en ese momento se van a lamentar, van a estar tristes de lo que hicieron, pero van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es la venida, la segunda venida del Señor, que vamos a estar estudiando más adelante. ¿Cómo se aplica esto a nuestras vidas? Porque es muy interesante todo esto, pero queremos aplicar esta verdad a nuestras vidas. Primero que nada, Dios castiga el pecado. Dios lo castiga. Sabemos que Dios es un Dios de amor, sabemos que es un Dios de misericordia y gracia, y nos da mucho más de lo que merecemos de todas esas cosas. Porque lo que merecemos es la ira de Dios. Estos líderes religiosos lo único que merecían es que Dios les diga, bueno, ya está, y desaparezcan, ¿no es cierto? Sufran la ira de Dios.
Pero les dio oportunidad tras oportunidad tras oportunidad de rechazar al Señor. Y siguieron en su pecado. Nosotros queremos aprender de ellos y darnos cuenta que Dios castiga el pecado. No podés seguir viviendo en tu pecado y pensar que Dios te va a bendecir. Dios castiga el pecado. Entonces, si estás en pecado, arregla cuentas con el Señor. Arrepentite de tu pecado y empezá a vivir para el Señor. También podemos aprender de esto que Dios es amor. Y Dios quiere cuidarnos. Y Dios quiere protegernos. ¿Y cómo hace eso? Con su palabra. ¿Significa que todo va a ser color de rosas? Cantamos una canción que todo va a ser color de rosas. Eso es cuando el Señor vuelva, ¿no? Y reinemos con Él. Pero no significa que vas a estar sin problemas. Significa que Dios va a tener su mano de bendición sobre vos porque Él es amor. Él quiere cuidarte, Él quiere protegerte, Él quiere que vos vivas de acuerdo a la palabra de Dios, obedeciéndole. Y la pregunta que te hago entonces es, ¿obedeces a Dios? ¿Estás obedeciendo a Dios? No estoy diciendo que Él va a venir a destruir tu casa. No sabemos cómo va a funcionar eso, pero sí puedo decirles esto. Dios castiga el pecado y también perdona el pecado cuando nos arrepentimos y pedimos perdón. Prefiero vivir no pecando y con la gracia de Dios y el perdón de Dios, que pecando y que Dios diga, bueno, estás viviendo en tu pecado, vas a tener consecuencias por tu pecado, etc. Entonces, para nosotros, lo que necesitamos llevarnos hoy es obedecer a Dios, obedecer la palabra de Dios. Otra vez, no estamos diciendo que van a haber estas consecuencias, pero sí hay consecuencias por desobedecer a Dios o por vivir en pecado, y Dios castiga el pecado, y no puedo decirte cómo lo va a hacer, pero en vez de probar a ver cómo Dios va a castigarte, decir, obedece la palabra de Dios, arrepentite, crecé, estudiá, obedecé, y así recibir la bendición de Dios. Entonces la pregunta para irnos hoy es, ¿obedeces a Dios en tu corazón? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias que, aunque Israel a los ojos de los hombres se lo merecía, nosotros también merecemos tu ira y sufrimiento y maldición de parte tuya. Y sin embargo, Señor, sabemos que eres un Dios de amor y de compasión y de gracia. Y aun cuando pecamos, y aun cuando no te obedecemos, nos muestras gracia, misericordia, amor. Señor, te pedimos que podamos ser personas con el deseo de glorificarte, con el deseo de obedecerte. Señor, sabes que no somos perfectos. Sin embargo, Señor, pedimos que podamos tener un corazón que sea, que esté pensando siempre en cómo glorificarte, en cómo vivir para ti, que sea sensible a no pecar y a crecer en tu palabra para poder darte la gloria a ti, Señor. Te damos gracias que eres un Dios misericordioso, un Dios de amor. Y Señor, pedimos también que nos cuides, que podamos obedecer tu palabra y que nos cuides y que nos protejas. Y sabemos que tú estás en control de todo, eres un Dios soberano. Y pedimos, Señor, que podamos estar viviendo de acuerdo a tu palabra y recibiendo tu bendición. Te pedimos que podamos ser personas que obedecen tu palabra, que viven de acuerdo a tu palabra, y que no solamente actuamos de esa manera, sino que nuestro corazón está constantemente obedeciéndote, Señor. Pedimos que ese sea el deseo de cada uno de los que está aquí hoy, que sea mi deseo en mi corazón también de vivir para ti, de ser como tú eres, y esperar también, Señor, ansioso que el Señor regrese, que puede ser hoy, Señor, y pedimos que eso, si esa es tu voluntad, que pueda venir hoy y así reinar. Y Señor, pedimos que eso sea pronto. Señor, te agradecemos por este tiempo en tu palabra y pedimos también que bendigas el resto de la reunión. En el nombre del Señor Jesús.